La meditación de hoy, vamos a estar hablando de un tema que es el que quiero compartir con ustedes. Conociendo a Dios. Cuando hablamos de conocer a Dios, usted probablemente se pregunta, bueno, ¿cuáles son las maneras en que yo conozco a Dios? Algunos podríamos decir, bueno, yo conozco a Dios cuando me acerco a su palabra, porque en su palabra yo encuentro expresado y comunicado aquellas cosas que Dios ha hablado, aquellas cosas que Dios ha dicho. Pero no solamente en la palabra yo encuentro las cosas que Dios ha hablado y ha dicho. En la palabra del Señor, yo también encuentro las cosas que Dios ha hecho. Entonces, esos dos conceptos son conceptos muy importantes porque la manera en que yo puedo conocer a Dios es cuando yo voy y veo en la Escritura las acciones y los actos de Dios en medio de los hombres, en medio de la creación y en medio de nosotros, su pueblo. Nosotros conocemos a Dios por medio de lo que Él hace y por medio de lo que Él comunica. Y lo que Él hace, sus acciones y sus actos son de diversa clase. Nosotros encontramos en la Biblia actos o acciones de Dios que nosotros llamaríamos acciones o actos de gracia. Y también encontramos en la Biblia actos o acciones de justicia. ¿Ok? Y cuando nosotros hablamos de actos o acciones de gracia, estamos hablando de aquellas cosas que Dios hace donde Dios interviene y hace un milagro. Dios interviene y abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasase y fuese sacado de la esclavitud en Egipto. Ese fue un acto de gracia para con Israel. Pero nosotros no solamente vemos y conocemos a Dios a través de los actos de gracia que encontramos en la Biblia y que son muchos. Nosotros también vemos las acciones y los actos de gracia, perdón, en los actos, las acciones de bondad de Dios, también a través de sus acciones de justicia. Y cuando hablamos de las acciones de justicia de Dios, estamos hablando de que conocemos a Dios y entendemos a Dios cuando Dios también trae sus juicios, cuando Dios también manifiesta sus acciones sobre la humanidad, sobre su creación e inclusive sobre su pueblo, porque esas acciones de justicia ponen de manifiesto quién es Dios y lo podemos conocer a través de esas acciones. Muchos de nosotros, cuando se nos plantea esta manera de qué forma yo puedo conocer a Dios, mucha gente llega y dice, bueno, yo conozco a Dios porque Él ha hecho cosas grandes y maravillosas. Sacó a Israel de la esclavitud, actuó sobre Israel en muchas ocasiones, en medio del desierto tuvieron hambre y Dios les proveyó maná del cielo y los alimentó. Esas son acciones de gracia donde Dios operó de una forma sobrenatural y extendió su gracia sobre los hombres en general o sobre su pueblo. Pero muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar que Dios también manifiesta y nos da a conocer quién es Él a través de sus acciones de justicia. Porque cuando Dios viene sobre las naciones y sobre los pueblos y los reprende, y los exhorta, les llama la atención o aún trae su juicio sobre ellos, nosotros estamos también conociendo a Dios. Cuando Dios trae su reprensión sobre nosotros como hijos suyos y nos exhorta y nos corrige y nos llama la atención sobre ciertas cosas, Dios a través de esas acciones de justicia, Dios también se está dando a conocer.
Y eso es lo que hoy quiero hablarles. Mire, nosotros podemos conocer a Dios por medio de sus experiencias de gracia y encontramos muchas en la Biblia. Un ejemplo, cuando nosotros hablamos del Éxodo, hablamos de esa experiencia de Israel estando cautivo en Egipto, estando esclavo en Egipto. Y Dios extiende su gracia levantando a un hombre que lo usa como un instrumento para ir delante de Faraón, para sacar a la nación de Israel de la esclavitud que había tenido por más de 400 años en Egipto. Ese es un acto de gracia. Un acto de gracia, y aprendemos de Dios, aprendemos a conocer a Dios cuando leemos y nos damos cuenta que en medio de esa acción, Dios manifestó su gracia sobre su pueblo Israel. ¿Qué significa eso? Él extendió su mano y sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero mientras él estaba haciendo operar su gracia sobre Israel, él también estaba haciendo operar su juicio sobre Egipto. Porque Faraón en algunos momentos escuchaba a Moisés y se quedaba escuchando y meditando lo que Moisés le decía en cuanto a que tenía que dejar salir a la nación de Israel, pero de un momento a otro su corazón se endurecía. Y llegaba y decía, no, 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 yo no los voy a dejar salir. Y Dios tiene que traer una serie de plagas sobre Egipto como parte del trato y del juicio de Dios sobre Egipto. Ahí encontramos en la historia descrita en el libro de Éxodo, hasta el capítulo 12, cómo Dios opera de una forma sobrenatural con su gracia sobre Israel, pero sobre Egipto opera de una a manera de un juicio. Dios a través de esas experiencias estaba procurando darse a conocer. ¿Ok? Dios puede manifestarse. Vamos a estar hablando también de la experiencia del exilio babilónico. Muchos años después de esa experiencia de Israel en Egipto siendo esclavos, mucho tiempo después, Judá y la nación, el pueblo de Dios, estaba alejado del Señor, viviendo no conforme al corazón de Dios, no acorde con lo que Dios quería. Y Dios le dice a través de sus profetas de que Dios iba a traer un juicio sobre Judá, sobre el pueblo del Señor por causa de su pecado. Usted lo puede leer en libros como Sofonías, en libros como Nahum, en libros como Jeremías. Dios dice, yo voy a traer una nación grande y poderosa que va a venir contra ustedes, los va a conquistar y la ciudad de Jerusalén va a ser asolada. Dios convirtió a su pueblo y trajo sobre ellos una experiencia de juicio. En el Éxodo, sobre ellos manifestó una experiencia de gracia, pero en el tiempo en que fueron llevados cautivos a Babilonia, Dios a través de ese cautiverio, Dios trajo sobre ellos una experiencia de juicio. En Éxodo trajo una experiencia de gracia. Pero en Jeremías, en Sofonías, en Nahum trajo una experiencia de juicio sobre su pueblo. Y aunque a ese mismo pueblo tiempo después llegó y les dijo, yo después de 70 años que ustedes estén exiliados en Babilonia, yo los voy a restaurar y los voy a traer y los voy a hacer retornar. O sea, ustedes van a experimentar mi juicio. Ustedes van a pasar por esta experiencia de juicio, pero tiempo después yo los voy a restaurar. Nosotros podemos aprender y conocer a Dios a través de las experiencias de gracia y las experiencias de juicio. Sí, podemos conocer tremendamente a Dios a través de esas experiencias. Y por lo general pareciese que muchos de nosotros cuando vemos las experiencias de gracia y de misericordia de Dios sobre nosotros, alabamos a Dios y decimos, Dios, qué maravilloso eres, cuán grande eres tú, y reconocemos quién es Dios. Pero muchas veces cuando pasamos por las experiencias de juicio, cuando pasamos por las experiencias de prueba que Dios permite que experimentemos, pareciese que nosotros cerramos nuestros labios y decimos, no, ¿qué me puede estar enseñando Dios a través de esto?
¿Qué podré yo conocer acerca de Dios en medio de este juicio y en medio de esta prueba que estoy viviendo? Hoy yo le quiero decir y le quiero comunicar que nosotros podemos conocer a Dios en medio de las experiencias de gracia, pero también en medio de las experiencias de juicio y de prueba. Y es lo que quiero compartirle. ¿Cómo podemos definir las experiencias de gracia? Las experiencias de gracia son las demostraciones donde Dios manifiesta su poder, su fidelidad y su intervención liberadora sobre nosotros. Esa es una experiencia de gracia. Dios nos libera de la esclavitud de Egipto, como hizo con Israel. Dios muestra su poder sobre nosotros y restaura nuestro cuerpo e interviene en medio de una situación de enfermedad. Dios nos contesta a nuestro clamor en medio de un tiempo de crisis y vemos a Dios dando una respuesta clara y contundente en medio de una situación dada y decimos: Dios ha contestado a nuestra súplica. Esas son experiencias de gracia. Pero una experiencia de juicio son todas aquellas acciones de Dios que demuestran su justicia sobre las naciones e inclusive sobre su pueblo. Y es aquí donde para nosotros muchas veces las experiencias de juicio pareciese que no son experiencias de aprendizaje, porque como vemos esas experiencias de juicio de una forma negativa, no pensamos de que Dios nos pueda estar enseñando algo. No pensamos que a través de esas experiencias donde Él demuestra su justicia. ¿Qué significa que Dios demuestra su justicia? Dios es un Dios justo. La Biblia inclusive presenta a Dios como juez sobre las naciones y sobre su propio pueblo. Él es juez. Y sabe algo, si nosotros inclusive como pueblo de Dios nos apartamos o nos alejamos de Dios, o dejamos de hacer lo que Él quiere, o dejamos de vivir como Él quiere que vivamos, Dios ciertamente va a traer su trato, su juicio y su disciplina sobre nosotros. Y esas son experiencias y acciones de juicio donde Él pone de manifiesto su justicia sobre nosotros. Porque si Dios señala al pecador que vive alejado de Dios y le dice: tú eres pecador, estás alejado de mí, Dios también, si nosotros aún estando hoy en Cristo y conociéndole a Él, nosotros nos alejamos de sus caminos y dejamos de vivir conforme a su corazón, Dios va a traer un trato sobre nosotros. Dios va a manifestar su trato sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque a través de esas experiencias de juicio, Dios manifiesta su justicia. Dios es un Dios que no tolera el pecado. Dios es un Dios que no tolera lo malo. Dios es un Dios que no tolera aquellas cosas que no están acorde con su corazón y con su voluntad. Quiero mencionarle por un ejemplo, por un momento, las experiencias de juicio en el Éxodo. Mire, la experiencia de Moisés con Faraón. Dios llama a Moisés. Dios llama a este hombre como un instrumento para ir y hablar con Faraón y decirle: tienes que soltar al pueblo, tienes que soltar a este pueblo que ha estado en esclavitud. Y Dios me ha dicho que te comunique esto y vengo y te lo digo. Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y leo para ustedes: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: de Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo y celebradme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En ese momento Faraón entra en un choque con Dios. Él llega y dice: el Dios de Israel yo no lo conozco. El Dios de Israel, ¿quién es Él para que me venga a decir que yo deje a este pueblo que me ha servido como esclavo por tanto tiempo y que de un momento a otro yo pierda la mano de obra que ha estado aquí durante tanto tiempo ayudándome a construir mis grandes ciudades y mis grandes monumentos?
Dios, en medio de que en varias ocasiones habla a través de Moisés y comunica a través de Moisés el mensaje a Faraón, Faraón endurece su corazón. Y Dios nos revela a través del capítulo 7 al 11 del libro de Éxodo, cómo las plagas, Dios trae un juicio ¿cómo se llama? Sobre Egipto. Y vemos cómo esas plagas ponen de manifiesto el poder de Dios. Esas plagas tenían el propósito de confrontar a Faraón y a sus dioses. Pero mire lo que dice el verso 5 del capítulo 7 de Éxodo. Esas plagas y ese juicio de Dios, eso que Dios estaba haciendo sobre Egipto para que ellos se diesen cuenta que Él era el Señor, tenía un propósito. Mire lo que dice el capítulo 7, versículo 5 de Éxodo. Y sabrán los egipcios, aún leo el 4, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y sabrán los egipcios. Esa expresión desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11 del libro de Éxodo se repite varias veces y de distintas formas. Y sabrán los egipcios. Esa palabra está diciendo de que los egipcios, a través del juicio de Dios, iban a conocer quién era Jehová, quién era el Señor. ¿De qué manera Dios quería darse a conocer a Faraón y a todo Egipto? El verso 5, como leímos, los egipcios sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué significa? Los egipcios sabrán que yo soy Jehová. Bueno, él estaba diciendo, ellos se van a dar cuenta que yo soy el Dios verdadero. Cuando se usa esa expresión, los egipcios sabrán, conocerán que yo soy Jehová. Bueno, ellos iban a saber que Jehová es el Dios verdadero y que está por encima de todos los dioses, que los dioses de Egipto eran nada comparado con él. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Capítulo 7, verso 5, inclusive el verso 17. Pero ¿qué otra cosa Dios quería dar a conocer a Faraón y a los egipcios a través de sus juicios? Capítulo 8, versículo 10. Para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Para que conozcas, Faraón y todo Egipto conozca que no hay otro como Jehová nuestro Dios. Allí el Señor le estaba diciendo, yo soy un Dios incomparable. No hay otro semejante a mí. No hay otro como yo. No hay otro que se parezca a mí. Éxodo capítulo 8, versículo 10. Para que conozcan que no hay como Jehová nuestro Dios. Mire lo que dice el capítulo 8 de Éxodo, versículo 22, en medio de los juicios de Dios sobre esta nación que no conocía a Jehová, sobre este pueblo que no conocía a Dios. 8:22 dice de Éxodo, a fin de que sepas que yo soy Jehová en toda la tierra, en medio de la tierra. Yo no solamente soy el Dios de Israel, yo no soy solamente el Dios de un pueblo, yo no soy solamente el Dios de un territorio, porque en la antigüedad, los imperios que tenían sus deidades consideraban a sus dioses como dioses territoriales. Los dioses de Egipto eran dioses sobre el territorio de Egipto. Los dioses de otros pueblos eran dioses sobre su territorio. Y Jehová dice en 8:22, yo soy Jehová en medio de toda la tierra. Yo no solamente soy el Dios de Israel en su territorio, yo soy el Dios de Israel y de toda la tierra, soy un Dios global.
Soy Señor sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, aun cuando esas naciones tengan esos otros dioses. Yo soy Dios sobre toda esa tierra. Dios estaba dando a conocer a través de sus juicios sobre Egipto como el Dios que gobernaba sobre todos los pueblos. Imagínense, Dios está dándole a conocer a Faraón y a Egipto todas estas cosas en medio de un juicio. Porque Dios se da a conocer, inclusive en medio de los juicios. Mire lo que dice el capítulo 9, versículo 14 del libro de Éxodo, y búsquelo por un momento. Éxodo capítulo 9, versículo 14, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Qué significa que no hay otro como yo? Está hablando de la unicidad de Dios. Dios es único. Dios es único. Él es Dios, los demás no son dioses. Los pueblos podrán tenerlos por dioses, pero no son dioses verdaderos. Yo soy el único Dios verdadero, el Dios supremo, el Dios sobre todo. Los egipcios pueden ir y ofrecer ofrendas a sus dioses, al dios Sol. Podrán ofrecer deidades a todo su panteón de dioses, pero el único Dios verdadero soy yo. Éxodo 9, verso 16. Mire lo que dice el Señor en medio de los juicios del Señor sobre Egipto. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Yo estoy mostrando sobre ti mi poder. Las plagas es una muestra de mi poder manifestado sobre ustedes para juzgarlos, pero también para que mi nombre sea conocido. Porque esta manifestación de juicio mío sobre ustedes, Faraón y egipcios, es para que ustedes conozcan mi nombre y quién soy yo, y para que todas las naciones de la tierra, cuando escuchen lo que yo hice sobre ustedes, tiemblen. Y mi nombre se ha proclamado. El Dios de Israel fue el que destruyó a los egipcios, fue el que manifestó sus juicios sobre Egipto, y ellos se den cuenta que Él es el Dios que tiene propósitos universales. El propósito de Dios, inclusive atraer a través de sus juicios, es traer a los que están perdidos y a los que están lejos de Él, traerlos al conocimiento del Dios verdadero, y que se puedan rendir delante de Él y puedan decir: tú eres el verdadero Dios. Qué tremendo esto, porque nos damos cuenta que los juicios y las plagas sobre Egipto tenían un propósito redentor también. Tenían un propósito de tocar el corazón y la vida de esta nación, de este faraón que había endurecido su corazón. ¿De qué manera Dios quiere seguirse dando a conocer a Faraón y a todo Egipto? Mire lo que dice el capítulo 12, versículo 12. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y ciertamente Dios ejecutó sus juicios sobre todos los dioses, porque cada una de las plagas que Dios trajo sobre Egipto fueron una manera de confrontar a todas las deidades egipcias. Cada una de ellas tenía un propósito de confrontar a muchas de las tantas deidades que tenían los egipcios. Y sabrán, dice el capítulo 14, verso 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Los egipcios se van a dar cuenta en medio de que yo traiga juicio y destruya a Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Ellos van a saber que yo soy el Señor. Dios se manifiesta y se da a conocer a través de sus juicios. Dios se da a conocer como el Dios de toda la creación, como el Dios sobre todas las tierras, sobre todas las naciones, aun cuando en la Biblia vemos el juicio de Dios sobre pueblos que no le conocen. Dios en el fondo tenía un propósito redentor con ellos.
Dios tenía el propósito de impactar sus vidas. Dios tenía el propósito de tocar sus corazones, de que ellos pudiesen darse cuenta, el Dios de Israel es el verdadero Dios. El Dios de Israel es el Dios todopoderoso. Pero mire qué interesante, porque la Biblia, porque podríamos pensar, sí, la Biblia habla de muchos juicios de Dios sobre naciones paganas, sobre pueblos que no le conocen, como Egipto, como Babilonia, como Asiria y como muchos otros pueblos donde que la Biblia expresa el juicio de Dios sobre ellos. Pero la Biblia también expresa que Dios trajo su juicio sobre su pueblo. Dios también en ciertos momentos, cuando la nación de Israel se alejó del Señor, Dios trajo su juicio sobre ellos. Dios también trajo su juicio, su sentencia, llegó y dijo: por cuanto ustedes se han apartado de mí, yo voy a traer mi juicio, voy a traer a los caldeos del norte y ellos van a venir y van a conquistarlos como juicio y como una manifestación de mi juicio por causa de que ustedes se han alejado de mí. Ezequiel capítulo 5, el profeta Ezequiel capítulo 5, versículo 8, mire las palabras del profeta. Así pues, ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, le dice el Señor a su pueblo. Sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. O sea, todas las naciones van a ver cómo yo voy a traer mi juicio sobre ti. Y lo más impactante es que Dios utiliza como instrumento de juicio para traer destrucción sobre Jerusalén y llevar cautivo a Judá hasta Babilonia. Dios usa a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para venir y conquistar a Judá y a Jerusalén. Porque el Dios soberano y Dios que hizo los cielos y la tierra es también capaz de utilizar para su juicio los instrumentos que Él quiera utilizar. Y mire, la victoria de Nabucodonosor, ciertamente él vino con sus ejércitos, empezó a conquistar las ciudades alrededor de Israel y llegó en el año 587 antes de Cristo y conquistó Jerusalén y la destruyó y echó abajo sus muros. Pero la victoria de Nabucodonosor no fue una victoria sobre Dios, fue un triunfo que fue el triunfo del Señor. Alguien podría decir, sí, pero entonces Babilonia triunfó sobre Dios. No, el que triunfó fue Dios, porque Dios fue el que utilizó a este pueblo y permitió a este pueblo que viniese y destruyese Jerusalén por causa del pecado de su pueblo. Babilonia y Nabucodonosor fueron los agentes del juicio de Dios en medio del conflicto que Dios tenía con su pueblo por causa de su maldad. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que esta experiencia de juicio de Dios sobre Judá, la conquista de Babilonia y el posterior exilio, o sea, Dios llevó a la nación cautiva a Babilonia y allá estuvieron por 70 años cautivos. ¿Qué aprendió Israel de esta experiencia? ¿Qué era lo que Dios quería enseñarle a Israel? Porque Dios se da a conocer y nos enseña algo, inclusive a través de las experiencias difíciles, inclusive las experiencias de juicio. Dios siempre nos está queriendo comunicar algo. ¿Y qué es lo que Israel debería de haber aprendido de esta experiencia que tuvo al ser conquistados por un imperio mucho más grande, ser llevados cautivos a Babilonia? ¿Qué es lo que debió de haber aprendido Israel? Bueno, lo primero que tenía que haber aprendido y que aprendió es que Dios no tiene favoritismos. La elección de Dios trae consigo una enorme responsabilidad. Yo a ti te elegí. Le dice Dios a su pueblo Israel: yo a ti te escogí, pero en medio de la elección que yo hice de ti, tú te has alejado de mí y has quebrantado el pacto que yo hice contigo. La elección
trae consigo una enorme responsabilidad y tú no has asumido la responsabilidad de caminar en mi ley y de vivir conforme a mis preceptos. Y por razón de que no has querido guardar mi pacto, yo no tengo favoritismos porque Dios no es un Dios que hace acepción de personas. Si Dios trae su juicio sobre las naciones que no le quieren conocer y se alejan de Él y viven alejados de Él, ¿quién dice que Él no va a traer su juicio sobre su pueblo que en algún momento determina no caminar conforme a sus propósitos? ¿Quién dice que Dios no va a traer su disciplina sobre aquellos que determinan que le conocen y que Dios tiene una relación con ellos y que de un momento a otro deciden abandonar el pacto con Dios y vivir conforme a sus deseos, a su carne y a su voluntad? Dice Amós capítulo 3 versículo 2. El profeta Amós capítulo 3 verso 2: solo a ustedes he escogido entre todas las familias de la tierra. Yo a ustedes los escogí desde Abraham, desde Génesis capítulo 12. Yo escogí a Abraham porque de él iba a ser una gran descendencia y una gran nación. Por tanto, dice Amós 3:2, les haré pagar todas sus perversidades, por cuanto yo los escogí entre todas las familias de la tierra. Eso no significa de que ustedes están eximidos de que yo les tenga que reprender. Eso no significa de que ustedes están eximidos de que yo les llame la atención duramente. Por tanto, dice la segunda parte del capítulo 3, verso 2 de Amós, les haré pagar todas sus perversidades. Y ciertamente Dios trajo su juicio sobre Judá y trajo a Babilonia como instrumento suyo para confrontar a su pueblo y su pecado. ¿Qué aprendió Israel de esta experiencia? Que Dios puede usar como agentes suyos, agentes de juicio, a quien Él quiera y Él lo hace como Él desea. Algunos de nosotros, así como el profeta Habacuc, probablemente podríamos venir delante de Dios cuando Él escucha la noticia de que Babilonia iba a ser el instrumento de Dios para juzgar a su pueblo. Y el profeta Habacuc en el capítulo 1 empieza una retórica de preguntas hacia Dios y le dice a Dios: Dios, es cierto, nosotros pecamos, hemos sido malos, nos hemos alejado de ti, merecemos que nos castigues. Pero ¿cómo tú vas a traer a una nación que es mucho más pecadora que nosotros? ¿Cómo tú vas a usar a un pueblo que es mucho más pecador con nosotros para que él sea el instrumento de tu juicio? Y Dios le responde: bueno, es que yo escojo y llamo como instrumento de juicio a quien yo quiera. Yo uso como medio de juicio a quien a mí me parezca. Tú no tienes por qué venirme a decir a mí por qué yo escojo a Babilonia. Ciertamente yo voy a traer mi juicio sobre Babilonia después, pero yo ahora los voy a utilizar como un instrumento. El problema no es si yo escojo a Babilonia como instrumento de juicio. El problema es que ustedes se han alejado de mí. Israel mismo en otros momentos de la historia fue el instrumento de Dios para traer juicio sobre los cananeos. Ahora Dios está usando un país pagano, una nación que no conocía a Dios, para venir y traer su juicio sobre su pueblo. Qué impactante eso, porque cuando encontramos eso en la escritura nos damos cuenta que Dios, a través de las experiencias de gracia, nos da a conocer quién es Él. Pero Dios, a través de las experiencias de juicio, también Él se da a conocer. Dice Jeremías capítulo 24, versículo del 4 al 7. Jeremías 24, desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Dice el profeta Jeremías de la siguiente manera: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, o sea, a los que fueron llevados a Babilonia cautivos, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos, para bien. Mire lo que dice Dios: los llevé allá para bien, para enseñarles una lección, para confrontar su bien, para confrontar su corazón. Por eso la palabra ahí, para bien. ¿Cuál era el bien que Dios buscaba con llevar a su pueblo a Babilonia? Que ellos reaccionaran,
Dios con esto les estaba moviendo el piso. Les estaba queriendo decir, ustedes son mi pueblo, pero si ustedes se han alejado de mí, yo voy a traer mi juicio y esta es la manera en que yo voy a confrontar sus vidas. Dice la segunda parte de estos versos. Vuelvo a leer: y vino palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y ciertamente Dios volvió a traer de la cautividad a su pueblo y los volvió a edificar en su tierra y los volvió a plantar en la tierra. Pero 70 años después, o sea que este pueblo estuvo durante 70 años experimentando el trato de Dios, experimentando el trato duro del Señor por causa de su pecado. 70 años. Amados hermanos, en ocasiones nosotros nos vemos en algunas pruebas por semanas o por meses y sufrimos. Muchas veces nosotros nos vemos en tiempos de pruebas y de dificultad y pasan semanas y pasan algunos meses donde empezamos a experimentar tiempos complejos y tiempos difíciles y decimos, uy Dios, qué difícil que está esto. Imagínense 70 años. Imagínense 70 años donde Dios estaba tratando con la nación. ¿Qué podemos aprender de todo esto que hemos estado hablando en esta mañana? ¿Qué nos estará queriendo comunicar el Señor en este día? Bueno, es muy fácil ir a la Biblia y encontrar en la Biblia aquellas experiencias de gracia a través de las cuales nosotros conocemos y aprendemos algo de Dios. Las experiencias de gracia siempre son experiencias que nos llevan a decir, Dios es misericordioso, Dios es un Dios cargado de bondad, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios grande y poderoso, Dios es un Dios tan bondadoso, es mi sanador, es mi bandera, es mi estandarte, es mi fuerza. Cuando vemos las experiencias de gracia de Dios, es muy fácil mirarlo, conocer a Dios, entender a Dios y darnos cuenta de los atributos de Dios y de lo que Dios está haciendo. Pero le voy a decir algo, qué complejo y qué difícil es cuando estamos pasando por experiencias difíciles, cuando inclusive muchas veces nos toca vivir y pasar por experiencias donde Dios nos trata duramente y Dios está queriendo hablar a nuestros corazones porque nos hemos alejado de Él, porque hemos dejado de caminar en su senda, porque hemos dejado de hacer las cosas como Él quiere, porque hemos dejado de caminar y de actuar a la manera y hemos dejado la senda del Señor y Dios nos confronta y nos disciplina. La Biblia dice que aquellos que somos hijos de Dios, Dios nos disciplina. A los hijos Dios nos disciplina, porque si no nos disciplinara, dice Hebreos 12, seríamos bastardos. Dios tiene una disciplina para con los que son sus hijos, un trato con los suyos, inclusive a través de las experiencias de juicio. Inclusive le voy a decir, hay experiencias que vivimos que Dios no las envió, pero sí las permite, que Dios no es el autor de esas experiencias de juicio, pero sí permite ciertas situaciones que ocurren en el mundo para trabajar con nosotros y para pulir nuestro corazón y hablar a nuestras vidas. Dios no solamente se ha dado a conocer a través de sus acciones salvíficas y de gracia, Dios también nos habla y nos enseña a través de sus actos de justicia, cuando nos confronta, cuando nos exhorta, cuando nos llama la atención, cuando Él utiliza circunstancias y nos hace pasar y permite que pasemos por tiempos complejos como iglesia del Señor, como hombres y mujeres de Dios, nos hace pasar por algunos procesos complejos y difíciles. Dios está queriendo enseñarnos algo, darnos a conocer algo suyo. Y aquí es donde necesitamos entender que Dios sigue revelándose por medio de los acontecimientos como un Dios de gracia, pero también como un Dios justo. Y es porque Él es un Dios justo que Él va a corregir lo deficiente en nosotros.
que Él va a tratar de ajustar lo que está mal en nosotros, que Él va a tratar de moldearnos y de tratar de cambiar y quitar cosas de nosotros que no están bien. Es en ese proceso que Dios nos pule. Es como el alfarero que toma el barro y empieza a trabajarlo y paulatinamente empieza a sacar aquellos residuos que no son consistentes y que no van a permitir darle forma a esa vasija de barro. Dios nos pule y muchas veces ese proceso no es fácil, ese proceso es doloroso, ese proceso uno se pregunta: Dios, ¿por qué estás haciendo esto conmigo? Dios, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? Pero es allí donde debemos preguntarnos en este momento y en este tiempo: si tú estás permitiendo que yo pase por esto, Señor, ¿qué estás queriendo perfeccionar en mí? ¿Qué estás queriendo trabajar en mi vida? Si has estado viviendo experiencias complejas en el trabajo, si has estado experimentando tiempos difíciles en medio de esta crisis y esta pandemia, la pregunta para el Señor sería: Señor, ¿qué es lo que tú estás queriendo hablar? Y no solamente a mí como individuo y como hijo de Dios, sino a nosotros como comunidad de fe. ¿Qué será lo que Dios nos está queriendo enseñar como comunidad de fe? ¿Será que Dios nos está queriendo enseñar el valor de la comunión unos como con otros? ¿Será que en medio de este tiempo de conectarnos virtualmente empezamos a decir: ay, cuánto extraño mirar al hermano Pablo, cuánto extraño mirar al hermano Gabriel, cuánto extraño mirar al hermano Ronnie, darle un feliz día del padre un día como hoy, cuánto extraño a la hermana Adela, o extraño a la hermana Lina, o a cada uno de nosotros? Y puede ser que el Señor nos está confrontando y nos está diciendo: ah, ok, ahora te estás dando cuenta de lo importante que son esos tiempos de comunión, pero probablemente en el pasado habían domingos que decías: ay, no, hoy no voy a ir. Simplemente me quedo en mi casa, simplemente me voy a quedar, tengo pereza, hoy tengo mucho que hacer. Pero hoy en día estamos extrañando el abrazo de los hermanos, el poder sentarnos y compartir y cómo has estado, y orar unos por otros y alentarnos unos a otros y reírnos después del programa y compartir un tiempo donde nos edificamos mutuamente. ¿No será que Dios nos está exhortando en medio de estas experiencias y nos está llamando la atención en medio de circunstancias particulares? Bueno, yo quiero que usted medite y piense cómo Dios se nos revela en medio de esto que estamos viviendo y de estos tiempos, porque yo no dudo que Dios esté queriendo hablarnos como individuos y como iglesia y como comunidad de fe. ¿Qué Dios nos está enseñando? ¿Nos estará enseñando sobre el valor de la comunión unos con otros? Nos estará enseñando sobre el valor y la importancia de, de, de cambiar esa actitud muchas veces de cristianos solamente de domingo, y darnos cuenta que ahora nos estamos conectando 2 o 3 veces a la semana y nos estamos edificando mucho más tiempo? Y en el pasado tal vez decíamos: no, con el domingo es suficiente, y ahora decimos: uy, qué lindo poder estar conectado y estar escuchando la palabra, y empezamos a darnos cuenta sobre la importancia de congregarnos y reunirnos y adorar al Señor. ¿Será que estos son tiempos donde Dios nos está confrontando con nuestro compromiso con Dios? Porque ahora la devoción necesito tenerla yo solo en casa, y necesito fortalecer mi comunión con el Señor, y el Señor está hablando a nuestro corazón en cuanto al tema de mi devoción personal con Dios, y que mi devoción personal con Dios no dependen de un culto dominical, sino de una relación diaria con el Señor. ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo hablar en medio de los tiempos de juicio, o aún en medio de los tiempos donde Dios permite cosas y utiliza esas cosas para hablar a nuestras vidas? Yo quisiera que usted pueda examinar su corazón en este día, que usted pueda examinar su vida, yo pueda examinar la mía, y podamos decirle al Señor: ¿qué nos estás queriendo enseñar? ¿Cómo te das a conocer en medio de estos tiempos a nosotros? ¿Mm? Dios es el Dios que nos sostiene. Podríamos decir, en medio de ya más de 3 meses de estar en esto, 3 meses y una semana, Dios es el Dios que me sostiene. Me he dado cuenta que Él es el que me tiene en su mano.
Si yo he podido salir adelante es porque Él es que me está sosteniendo, porque si fuese por mí yo ya me hubiese derrumbado, porque si fuese por mí yo ya me hubiese quebrantado, porque si fuesen mis propias fuerzas yo hubiese tirado la toalla, como dice un señor allí en la televisión en un programa deportivo, ya hubiese tirado la toalla, ya hubiese dicho ya no puedo más, ya no aguanto esta situación. ¿Será que tenemos en medio de estos tiempos que reconocer, estoy conociendo a mi Dios, estoy conociendo quién es Él, estoy entendiendo que Él es el Señor, estoy entendiendo que Él es el Dios que todo lo puede? Que el Señor nos permita reflexionar en este día, que nos permita y confronte nuestro corazón en medio de los tiempos que estamos viviendo y estamos experimentando. Oramos al Señor. Padre amado, gracias. Te adoramos y te bendecimos. Exaltamos tu nombre y reconocemos que tú eres el Rey. Señor, gracias porque podemos reconocer, conocerte y entender quién es Dios en medio de las experiencias de gracia que vemos en la Biblia, pero que también experimentamos nosotros. Gracias porque en medio de esas experiencias de gracia vemos tu bondad, misericordia, pero también miramos la bondad y la misericordia de Dios en medio de las experiencias de juicio. Vemos a Dios como un Dios de amor en medio de las experiencias de gracia, pero también vemos a Dios como un Dios de amor en medio de las experiencias de juicio. Y en medio de aquellas experiencias que tú permites que pasemos. Dios no es Dios de misericordia, de bondad y de amor solamente cuando suceden cosas buenas. Dios es un Dios de bondad, misericordia y amor, inclusive en medio de las cosas malas que suceden en el mundo, en medio de las experiencias que pasamos y experimentamos. Señor, yo oro para que en el nombre de Jesús tú hables y confrontes nuestro corazón, retes nuestra vida, Señor, confrontes nuestro ser, nos hables de una forma contundente en medio de este tiempo, Señor, y que nuestras vidas puedan ser habladas por tu Santo Espíritu en medio de estos tiempos que estamos pasando y experimentando. Venimos ante ti reconociendo que eres el Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria, el honor, la alabanza, la exaltación. Reconocemos que eres Dios, reconocemos que eres el Rey, reconocemos que eres el Señor. Gracias, mi Dios, gracias, soberano Dios. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Gracias, Rey, por mis hermanos, por la comunidad de fe, por cada uno de ellos. Fortalécenos, danos tu fuerza y que fortalecidos en ti podamos enfrentar cada circunstancia para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén.